capítulo 6, ahí en corto. El pecado, cuando toma posesión de una persona, cuando una persona vive en pecado, vamos a ver lo que sucede. El pecado tiene poder, mis amados, y a veces toma autoridad, y puede tomar autoridad en nuestras vidas. Versículo 16, ¿lo tienen? ¿Qué dice la palabra? ¿Pueden leerla en voz alta conmigo? ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, el que comete pecado, ¿de quién se vuelve esclavo? Del pecado. Entonces, ¿tiene poder el pecado? Sí tiene poder. Sí tiene poder el pecado. Muchas veces hay personas que ya no quieren pecar, ya no desean pecar, pero no pueden romper con el pecado. ¿Ha conocido personas así? Quienes están en alcoholismo, por ejemplo, y si ya no quiero tomar, pero no puedo dejar de tomar. Y he conocido gente así. Y yo les he dicho, bueno, la solución no está en tus manos, pero está en manos de Dios. ¿Qué te parece si vienes a Dios? Y ya no les gusta venir a Dios. Pero es la única forma de ser libres de la autoridad del pecado. No hay otra forma. Sí. Cristo vino a traer esa libertad. Libertad también para no caer y no ser débiles ante el pecado. Amén. Romanos 7:5 dice, no lo busque. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando y fruto para muerte. Repito, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué quiere decir esta palabra, mis amados? Obraba en nuestros miembros. A veces queríamos dejar aquello malo y no éramos capaces. Mi testimonio de cambio en Cristo, mi amado, tiene que ver con eso. Lo digo para gloria de Dios. Yo conocí de la palabra de Dios en el superbásico. Me congregaba en el superbásico, en la célula. Una vez llegué enfermo de gripe y se me quitó la enfermedad de la gripe. Estaba la presencia de Dios, pero yo seguía encadenado a mi pecado, a mi problema. Pero cuando yo conocí de Dios, mejor dicho, cuando lo conocí a Él, en el encuentro, el superbásico, mis amados, ese día fui libre. Un pecado que tenía yo desde la edad desde mis años de juventud, 17 años, un pecado que yo no podía vencer, un pecado de diario, que ya más que placer era aflicción para mi vida. En el día que conocí a Cristo, en el encuentro, se fue así se fue. Sí, Dios me hizo libre ese día, y por eso yo dije, de aquí soy. Como dijo Job, de oídas te conocían, pero ahora sé que eres real. ¿Sí? Por eso cuando la gente me dice, es que Dios no existe, los ateos, dice, ¿tú qué puedes saber? ¿Tú qué me puedes contar a mí si yo lo viví en mi vida? Yo sé que muchos de ustedes tienen un testimonio parecido o más grande, mucho más grande que el mío. Así que, mis amados, si Cristo te hace libre, eres verdaderamente libre. Así le pasa al hombre natural, que cuando no tiene a Cristo, difícilmente va a poder vencer al pecado. Así estaba yo. Ya no quería cometer pecado, pero no podía. Hasta que Cristo obró poderosamente en mi vida y me hizo libre, amén. La gloria sea para Cristo, mis amados. Cristo es real. El Evangelio es real. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Era más poderoso el ansia, el vicio, que nuestra voluntad.
Este es Jesucristo, el que nos da la libertad aún de esas cosas. Yo le comentaba a algunos amigos que están en Alcohólicos Anónimos. Digo, está bien que dejes de tomar, pero no sigues viviendo ¿en qué? Encadenado. Sales de una cadena para entrar ¿a qué? A otra. Ya no tomas, pero ahora estás encadenado acá a Alcohólicos Anónimos. No eres libre realmente. Ven a Cristo. Y ahí es cuando ya no quiere venir a Cristo. Pero ahí está la salida, la solución. Yo estoy seguro que si Dios me hizo a mí libre así en un tronido de dedos, puede ser libre cualquier persona por muy arraigado que esté en el alcohol. Amén, ¿verdad, mis amados? Y cualquier cosa. Puede ser el chisme, puede ser las mentiras, pueden ser las tranzas. Dios nos puede hacer libres, amados. Dios nos puede hacer libres. Instantáneamente. El poder de Dios por medio de Jesucristo nos puede hacer libres. También, mis amados, antes el hombre natural, el que no ha conocido de Cristo, está bajo la tiranía de Satanás. Vamos a leer la palabra, vamos a Efesios capítulo 2. No olvide, el tema es libertad de Cristo. La libertad en Cristo. Efesios capítulo 2. Gracias a Dios ya se me fue el gargajo atorado en la garganta, ya me andaba. Gracias, Señor. Fíjese que yo he declarado a Dios, tengo algunos problemas en mi garganta, que se me acaba de escuchar un poquito, ¿no? Señor, si tú me sanares al 100%, fíjese, le voy a hacer público mi compromiso. Ya se lo dije a Dios. Si tú me sanares a mi garganta al 100%, yo me voy a preparar, Dios, para predicar de nuevo y con autoridad delante de los hombres, para que sepan que tú existes y tú eres real. Ese es mi compromiso con Dios, mis amados. Amén. Yo soy el que digo amén. Efesios 2, capítulo 2. Dice versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Bajo la autoridad de quién vive la gente natural? La gente que no conoce de Dios, la gente que no se ha arrepentido. ¿Bajo la autoridad de quién? Satanás, mis amados. Fíjense nomás lo que dice. Y opera, oye, ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Los que no han querido acercarse a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero es real. Y por eso a veces nosotros que vivimos en medio del mundo, sufrimos a veces injusticias, sufrimos persecución. A lo mejor no como en Chiapas, no como en China, pero mínimo sí hay persecución o carrilla. ¿Quién ha sufrido eso en la vida, en esta vida actualmente? Dele gloria a Dios porque dice que se goza en medio de la tribulación por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios, amado. Así es. ¿Por qué? Porque dice el Señor, gócese, y bueno, como que no nos cuesta trabajo gozarnos, porque sí duele. Pero si Dios dice gócese, pues hay que gozarnos, porque algo bueno debe tener eso, y va a tener, cuando Cristo venga por segunda vez. Así que gócese. Si yo les comentaba a mis amados hermanos varones, que ya a mí me hubiera gustado haber ido ayer a Irapuato. Pero yo he sufrido persecución en mi trabajo porque en cuanto más digo de la iglesia, más estorbo me ponen. ¿Verdad? Entonces, mejor pues no pude ir. A Irapuato me hubiera gustado. Para mí, el ir a Irapuato es como unas vacaciones, mis hermanos, porque son momentos viviendo en el Espíritu Santo. Momentos viviendo en el Espíritu Santo. Y si usted es varón y nunca ha ido, de lo que se ha perdido.
Es impresionante ver. Yo sé que uno se impresiona con ver a 1000 personas alabando a Dios. ¿Quién se ha emocionado con eso en el Congreso de Mujeres, por ejemplo? 1000 mujeres alabando a Dios, la presencia de Dios, el gozo es enorme. Ahora imagínense 10,000 hombres. Mujeres, imagínense a 1000 hombres. Ahora no, 10,000 hombres, 8,000 hombres. Varones. Eso sí es un milagro, ¿verdad? Mujeres, eso sí es un milagro. ¿Sí? 1000 hombres alabando a Dios, perdón, 10,000, 8,000 a 10,000 hombres en Irapuato. Eso es impresionante. Y danzando a la vez, los 10,000 danzando al mismo tiempo, todavía más impresionante. Es como un ejército. Bueno, de todo eso me perdí ayer y antier. Pero mis amados, ¿no? Mis hermanos que fueron, saben de lo que estoy hablando, así que la gloria sea para Cristo. ¿Sí? Muchas veces la gente negamos que hay influencia del diablo, pero no es cierto. Acabamos de leer que sí, cuando estábamos lejos de Dios, estábamos bajo la potestad de Satanás. Acuérdense, solamente hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Si no hemos venido a Cristo, somos parte del reino de Satanás. O éramos parte del reino de Satanás. ¿Sí? Cada pecador impenitente es esclavo del diablo. ¿Qué es impenitente? No arrepentido. Cada pecador no arrepentido es esclavo del diablo. Vamos a 2 de Timoteo, para que lo vean. En últimas cuentas, mis amados, todos somos esclavos de alguien. La invitación de parte de Dios para usted y para mí es: seamos esclavos de Dios y no del diablo. Amén. ¿Quién dice amén a eso? 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por sí quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. ¿Sí? ¿Cómo estábamos antes, hermanos? ¿Cautivos a voluntad de quién? Del diablo. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero así era nuestra vida. Y si en esta tarde hay alguien aquí que no ha conocido de Dios, que no le ha entregado su vida a Cristo, bueno, pues hoy es la oportunidad. Ahorita vamos a ver de qué. Hoy es la oportunidad para cambiar su vida. Por si fuera poco, también estábamos bajo la esclavitud por el temor a la muerte, mis amados. El temor de la muerte. Estábamos bajo servidumbre de la muerte. Fíjese, es impresionante esto. Ahora que estuve preparando el mensaje, siempre que preparamos un mensaje, el primero que recibe es el que va a predicar. Y a veces cuando estamos hablando, también recibimos. Así de maravillosa es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Hasta ahorita puras malas noticias, ahorita vamos a las buenas. Hasta ahorita puras malas noticias, pero ahorita vamos a las buenas. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Lo tienen? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe usted que temer a la muerte no es de Dios, amados? Tener temor a la muerte no es de Dios. Muchas veces llegamos a Cristo, somos salvos, ok, pero todavía a veces tenemos cadenas. Yo le predicaba al tercer culto,
Si a usted le tocó venir a ese culto, lo siento, voy a repetir ese ejemplo.